Episodio 1. El primer latido. Fue en San Gregorio, un templo viejo como la llovizna de este pueblo. Yo regresé solo para el entierro, con un vestido negro prestado y un cansancio que olía a bus nocturno. Mientras los vecinos dejaban flores en la puerta, una ráfaga tibia salió desde las junturas de la piedra, como si alguien detrás de los muros hubiera exhalado después de demasiado tiempo bajo el agua. Me quedé quieta, la piel erizada. Nadie pareció notarlo, salvo una niña con trenzas que me miró y apretó sus cuentas de madera. Dentro olía a cera y a hierbabuena. El padre Gabriel, envejecido y más delgado, me abrazó con esa solemnidad que siempre deja hueco a la culpa. «Lo siento, hija», dijo, aunque yo no era su hija. Su voz tembló cuando oyó que el órgano, apagado desde Cuaresma, dejó caer una nota solitaria sin dedos que la pulsaran. Fue entonces cuando lo escuché claro. Un latido. No era el mío. Venía del muro norte, detrás del retablo de San Roque. Lento al principio, después acompasado con las respiraciones de los fieles. Inhale. Exhale. Piedra viva. Me acerqué al muro con la excusa de colocar una vela. La cera chorreó irregular, dibujando una costilla. El yeso resquebrajado dejó caer una pequeña lluvia de polvo que me manchó las manos. Padre Gabriel se aproximó tenso. «No te acerques demasiado», murmuró. «San Gregorio tiene humedades, ¿sabes?» Sonreí por pura inercia. El latido aceleró, como si hubiera entendido la mentira. Cuando el responso terminó, los hombres sacaron el féretro. Yo me quedé atrás, sola frente al muro que respiraba. Pegué la oreja a la piedra, estaba tibia. No quema, pero advierte. Cerré los ojos esperando escuchar mi propio nombre. Una disculpa tardía, algo que me anclara. En lugar de eso, la pared tosió. Sí, tosió. Un impulso desde adentro empujó el yeso y un pedazo cayó a mis pies. Un trozo de tela doblado, color marfil, con bordes gastados por el incienso. Lo recogí y el olor me devolvió a una cocina con café a las 5 de la mañana. Era el olor de mi madre. El paño tenía un bordado en hilo rojo. Elena, el nombre de ella. No entendí. Madre nunca fue de bordar, mucho menos dejar su nombre en un velo de altar. Detrás de mí, el órgano lanzó otra nota, esta vez más grave, como si modulase el secreto. Busqué a Gabriel, pero se había ido al atrio con los dolientes. Guardé la tela en el bolsillo del vestido. La niña de las trenzas se había acercado sin ruido. «La pared tiene hambre», susurró. «Mi abuela dice que cuando San Gregorio come, el pueblo duerme mejor». «¿Qué come?», pregunté con la lengua de sal. «Promesas y respiraciones», sonrió y se fue corriendo. Esa noche en casa extendí el paño sobre la mesa. Había una mancha circular, como de aceite santo, y un hilo suelto en el borde, rematado con un punto que mi madre nunca habría tolerado. Quise creer que todo era metáfora, duelo sin forma. Entonces el teléfono fijo viejo sonó. Al otro lado, una voz de hombre que reconocí por el cansancio. «Inés, soy Gabriel. No vuelvas sola a la iglesia. Si el muro te devuelve algo más, no lo guardes. El templo recuerda, y cuando recuerda pide». Colgué con la mano temblorosa. Levanté la vista y juraría que la ventana empañada hizo un dibujo. 2 arcos, una bóveda, un pulmón. La iglesia respiraba. Y había dicho el nombre de mi madre. Episodio 2, confesiones en piedra, empujé la celosía y el banco crujió como si protestara por la intimidad. Afuera, San Gregorio respiraba con calma, un vaivén lento que hacía vibrar los vitrales. Adentro, el confesionario jadeaba a mi ritmo. Pensé en mi madre, en el paño con su nombre, en la advertencia de Gabriel. «No vuelvas sola». Y sin embargo, ahí estaba desobedeciendo con el rosario frío entre los dedos. «Bendígame, Padre, porque he pecado», murmuré por primera vez en años. Del otro lado, silencio. Ni el roce de tela ni el carraspeo ritual. Solo el aire templado, húmedo, como si compartiéramos un pulmón. Iba a repetir la fórmula cuando una voz femenina, apenas un susurro, se filtró por la rejilla. «Hija». La palabra me partió en 2. Era la sílaba de mi infancia cuando una fiebre me doblaba y unas manos me ponían paños en la frente. Quise decir mamá, pero la boca no me obedeció. «¿Quién eres?». Logré. «La que entregó su aliento», respondió la voz. «La que creyó que el hambre santa era misericordia». El banco se calentó bajo mis piernas. Apoyé la frente en la madera. Del lado de la nave una vela chisporroteó. El latido de la pared se aceleró, como si celebrara nuestro secreto. «No te entiendo», dije. «¿Por qué estaba tu nombre en el muro?». La rejilla sudaba. Deslicé los dedos por el entramado de madera y sentí un latido minúsculo bajo la yema, como el pulso de un pájaro atrapado. «Porque aquí», susurró, «las promesas se bordan con sangre». Y yo prometí. La puerta del confesionario se movió, una ráfaga de incienso colándose como intruso. Llevé la mano al bolsillo buscando el paño.
El hilo rojo asomó, vivo. Cuando lo saqué, la madera frente a mí exhaló con fuerza, como si quisiera aspirarlo. Me aferré. Dime qué prometiste, pedí. Dímelo ahora. El susurro se hizo hilo de aire. Que tú respirarías. La palabra cayó como un peso de plomo. Abrí la puerta de golpe. La luz de la nave me cegó por un segundo. San Gregorio hinchaba el arco central. Respiraba en largo, como si probara un nombre entre dientes. Gabriel estaba de pie junto al altar lateral, con una bandeja de velas. Cuando me vio, dejó caer la caja de cerillas. Sus ojos no buscaron los míos. Buscaron el paño en mi mano. No deberías tener eso, dijo, y su voz se quebró. No, aquí. ¿Quién me habló, padre? Alcé el paño. ¿Quién dice que entregó su aliento? Él cerró los ojos. 1 segundo. 2. El silencio se estiró como una cuerda. Luego, con gesto cansado, me hizo señas hacia la sacristía. Cruzamos por detrás del retablo de San Roque. El muro norte palpitaba ya sin pudor. En la sacristía, Gabriel echó cerrojo. El cuarto olía a lino lavado y metal. San Gregorio. Empezó y tragó saliva. No siempre respiró. Aprendió. Y cuando aprende, no olvida. Puso sobre la mesa un cuaderno antiguo con tapas de cuero manchado de aceite santo. En la primera página, una frase en tinta desvaída. Para sostener el techo, se ofreció el pecho. Pasó hojas, nombres, fechas, síntomas, favores concedidos. Al lado de cada nombre, un pequeño punto rojo. Tu madre vino cuando enfermó tu padre, dijo. Hizo lo que muchos han hecho. Pidió que el templo tomara parte del dolor, y el templo aceptó. ¿A cambio de qué? Gabriel me miró como se mira una puerta que no queremos abrir. De una respiración nueva. El latido al otro lado del muro dio un salto contento, hambriento, dueño. El paño en mi mano se calentó, casi ardió. Gabriel retrocedió un paso. Inés, susurró. Tu madre no bordó su nombre por vanidad. Lo marcó para que no lo olvidáramos cuando llegara la hora. ¿La hora de qué? La campanilla de la puerta principal tintineó sola. El aire en la sacristía se volvió espeso. El cuaderno se abrió por sí mismo en una página con 3 letras escritas en rojo, frescas, brillantes. Ine Cliffhanger. Gabriel, pálido, apoyó la mano en la pared que latía. Tu madre, dijo, no solo entregó su aliento, lo reservó para ti. Y San Gregorio ya empezó a contar. Episodio 3. El diario del sacristán dormía a trompicones, con el paño de mi madre bajo la almohada y el rumor de San Gregorio subiendo por las paredes de casa como una marea templada. Al amanecer regresé. El pueblo olía a pan y a lluvia retenida. La nave estaba vacía salvo por 2 ancianas que murmuraban letanías y por el corazón de la iglesia, repitiéndose en el muro norte como una advertencia con ritmo. Gabriel me esperaba en la sacristía con el cuaderno de tapas de cuero. Lo había rodeado de velas pequeñas como si fuera un difunto. No bromeé. Había aprendido que en San Gregorio hasta los chistes cargan consecuencias. Este es el diario del sacristán, dijo. Empezó a escribirlo en 1913, cuando el techo se vino abajo con la nevada. Aquí está como. Aprendió a respirar. Me senté. Las páginas olían a aceite y a manos cansadas. La letra, densísima, se inclinaba hacia la derecha como si corriera. Al margen, tachaduras. Entre párrafos, gotas de cera. Leí en voz baja. No hubo dinero para vigas. El maestro Herrera dijo, si la casa de Dios vive, se sostiene sola. Y nos enseñó la misa del silencio. Cada uno trae un dolor. El templo lo bebe. El techo aguanta otra temporada. No mirar atrás, tragué. Pasé páginas. Apellidos del pueblo. Favores concedidos con una precisión de boticario. Bronquios aliviados, cosechas salvadas, juicios torcidos a favor. Al lado de algunos nombres, una cruz y la palabra vacío. ¿Vacío? Pregunté. Los que quedaron sin aire propio por un tiempo, dijo Gabriel, bajando la mirada. No todos regresaron iguales. Continué. A mitad del cuaderno la letra cambiaba, más urgente, menos pulcra. Apareció un dibujo a tinta, 2 arcos, un óvalo alargado entre ellos como un tórax esquemático. Del óvalo salían líneas que terminaban en pequeñas campanillas. Abajo una frase, cámara torácica detrás de San Roque, abrir solo en exhalación larga. ¿Existe?, pregunté. Nadie lo ha visto desde antes de que yo naciera, respondió. Y no pretendo... El diario crujió y se abrió más, por voluntad propia. Una hoja doblada en 4 cayó sobre la mesa. La desplegué. Era un plano torpe de la nave. En el suelo, un camino trazado con tinta y números. 3, 1, 4, 1, 5. La secuencia terminaba en una X al pie del retablo. Es un rosario, dije. 3 pasos, una genuflexión, 4 velas. Me interrumpí. Los números también podían ser lápidas.
Recordaba el mosaico de losas del piso con placas de bronce y fechas. Salimos a la nave. El corazón de San Gregorio marcaba un ritmo lento, casi expectante. Me descalcé. No sé por qué. Tal vez porque el santo pudor exige pies humildes cuando se va a hurgar en el pecho de una casa. Conté losas. 3. María Ramos, 1890. 1. Una placa sin nombre borrada por las pisadas de siglos. 4. Familia Ledesma. 1. El hueco sin placa frente al confesionario. 5. La losa pequeña bajo la cuerda de las campanas. Aquí, dije, y me arrodillé. El piso estaba tibio. Pegué la oreja. La respiración venía de ahí, profunda, con ese sonido húmedo de pecho en invierno. Llamé a Gabriel con un gesto. Él, pálido, llevó una mano a su cuello. El crucifijo le temblaba. «No es buena idea», murmuró. «Ya empezó a contarme», contesté, y sentí que no era mi voz. Era la voz que usa una hija cuando la llaman por su nombre verdadero. Metí los dedos bajo el borde de la losa. Cedió. El hueco exhaló un aire antiguo con olor a lino guardado y vino derramado. Una escalera corta descendía a la oscuridad. Las velas del altar pestañearon y por un segundo el templo dejó de respirar, como si nos invitara a tomar su turno. Bajé. Cada peldaño sonaba hueco, el golpe de mi cuerpo rebotando en un espacio más grande de lo que permitía la lógica. Llegué a una sala de piedra redonda, templada, silenciosa de ruido y llena de latido. En el centro, un artefacto de madera y cuero, una especie de fuelle monumental unido por cuerdas a un anillo de campanillas. Cada cuerda subía por un conducto hacia la nave. En la pared, marcas de manos, pequeñas y grandes, algunas más profundas, como si hubieran empujado con desesperación. Sobre una mesa lateral reposaba una caja de metal ennegrecido. Tenía grabado un motivo de hiedra y en el centro un círculo de esmalte rojo. La toqué. La caja vibró levemente, como un animal dormido que reconoce el olor de quien lo nombró. «No la abras», dijo Gabriel desde arriba, la voz minúscula. «Si respira contigo, tomará lo que prometieron». No hice caso. El paño con Elena en mi bolsillo se calentó hasta doler. Abrí la caja punto cliffhanger. Dentro había un frasco de vidrio con un tapón de cera, medio lleno de aire pálido, y un hilo rojo atado al cuello del frasco que salía, tenso, hacia el techo. Cuando lo tensé, arriba, en la nave, sonó una campanilla. Y el fuelle del centro dio su primer latido con mi ritmo. Episodio 4. La misa del silencio llegué antes del alba. El frasco que encontré en la cámara torácica me quemaba el bolsillo como una confesión mal hecha. El hilo rojo enroscado en mi muñeca latía a destiempo, un tirón breve cada vez que yo intentaba pensar en otra cosa. Gabriel me esperaba en el atrio, ojeroso, sostenido por una prudencia que parecía más miedo que fe. «Hoy no habrá homilía», dijo. «Misa del silencio. Si sientes que te falta el aire, sal. No mires atrás». Como la esposa de Lot, pensé. Y no supe de dónde me salió esa irreverencia cansada. Entramos. Las ventanas dejaban pasar una luz pálida, casi líquida, que volvía al polvo dorado como si fuera ceniza en suspensión. Cuando Gabriel levantó la patena, el órgano emitió un murmullo grave por sí mismo. No fue música, fue preparación. Hice la señal de la cruz, tarde, como quien llega a una cita y no encuentra la ropa apropiada. Empezó. Ni sermón ni canto, solo el ritmo. Inhale, exhale. Los bancos crujieron primero, madera con madera, después los cuerpos. La anciana Ramos soltó un suspiro largo. El panadero, 2 filas atrás, contó en voz baja y luego se calló. Los niños abrieron la boca con fascinación y el bostezo colectivo fue una ola que subió hasta los vitrales. No era trance, no era histeria, era obediencia respiratoria. La nave subía y bajaba como una criatura marina. Sentí el hilo rojo tensarse. El frasco tembló en mi bolsillo. Me llevé la mano a la cadera para calmarlo. Error. En cuanto mis dedos tocaron el vidrio, el fuelle bajo tierra buscó mi ritmo. Un tirón sordo me atravesó el diafragma. Tosí. Nadie se giró. Cada cual estaba dentro de su propia marea. El muro norte, detrás de San Roque, vibró como una membrana. Noté algo nuevo. En cada exhalación, desde las junturas de la piedra, se filtraba un aliento tibio que olía a lino y a lágrimas viejas. Me vino la palabra ropero. El de mi madre, con las sábanas planchadas y un jabón verde que ya no existe. Cerré los ojos. «Mamá». El hilo respondió con un latigazo. Gabriel no hablaba. Ni falta. Con un golpe de campanilla marcó un cambio. El pueblo al unísono contuvo el aire. 1 segundo. 2, 3. Los rostros se pusieron rojos y hermosos y terribles a la vez. Cuando por fin el templo exhaló, no fue aire lo que salió. Fue una letanía de nombres. Susurros ajustados, apenas audibles, pero nombres. Apellidos, motes, diminutivos.
algunos de los que estaban allí presentes. Sentí el mío pasar rozando mis labios como si alguien lo probara con la punta de la lengua. Inés. Me levanté sin querer. Gabriel me vio. Negó despacio, un no paternal y frágil. Bajé la mirada y me encontré con la niña de las trenzas, Anselma, en el pasillo lateral. Tenía los ojos muy abiertos y una tiza de cera en la mano. Ya había dibujado un esquema de pulmones entre 2 columnas. Chist, dijo. Hoy respira más aprisa. Dice que está cansado. ¿Quién? Se señaló el suelo con la tiza como si fuera lo obvio. El que nos lleva, susurró. Si tú corres, él corre. Comprendí la amenaza. Aflojé la mano. Dejé de pelear con el frasco. El hilo se relajó, agradecido. Por un instante la nave se calmó, como una bestia que reconoce a su domador. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo, en la sombra de la puerta lateral, de pie y sin sombra propia, estaba mi madre. No era un fantasma traslúcido ni una aparición barroca. Era ella, con su abrigo pardo de invierno y ese gesto de última tarea en la boca. Me miró con una ternura que dolía. Luego, despacio, llevó el dedo a los labios y negó. No hables, como cuando de niña me escondía para no tomar el jarabe. Di un paso. El frasco tiró de mí hacia atrás, brutal, como un cordón umbilical con memoria. Gabriel dejó caer la campanilla y su tintineo se quebró en 3 tiempos, 3, 1, 4, la misma secuencia del suelo. El aire se hizo espeso, caliente. La piedra, hambrienta. Cliffhanger. Mi madre abrió la puerta lateral con un gesto mínimo. Del otro lado no había calle ni sacristía, sino una noche que respiraba. Y antes de desaparecer, murmuró con una voz que me pertenece. No sigas el hilo, hija. Córtalo. Episodio 5. El pacto de Gabriel. Volvimos a la sacristía. El templo parecía contener la respiración, esperando nuestro diálogo como quien acerca la oreja a una pared delgada. El hilo rojo, enroscado a mi muñeca, se endureció. No cuerda sino vena. Gabriel encendió una vela corta. Las largas están prohibidas en misa del silencio. Y apoyó las manos en la mesa. Eran manos de pastor cansado, pero temblaban como las de un ladrón. No sé por dónde empezar, dijo. Por el pecado, contesté. Siempre empiezan por ahí, tragó saliva. Abrió el cajón de abajo y sacó una cajita de plata que ya conocía. Esmalte rojo en el centro, hiedra alrededor. La puso entre nosotros con un cuidado que no se le da a un objeto, sino a un recuerdo vivo. Antes de ser ordenado, cuando todavía era Gabriel a secas, tu padre se estaba muriendo. Pulmones, explicó bajando la mirada. La fiebre lo ahuecó, y los médicos del hospital comarcal dijeron que no pasaba la noche. Un golpe hueco arriba. El fuelle bajo tierra había oído pulmones. Yo estaba perdido. Siguió. Había prometido a Dios una vida de servicio, pero no quería que empezara con un entierro en mi propia parroquia. Vino tu madre, Elena. Traía tu foto de bebé envuelta en un paño. Me la puso en la mano y dijo, si el templo come dolor, que coma el nuestro. Yo pedí al templo que tomara la mitad de la agonía de tu padre. San Gregorio aceptó. El hilo me pellizcó la piel celoso. ¿A cambio de qué? Pregunté, sabiendo la respuesta y odiando saberla. Gabriel abrió la caja de plata. Dentro, un trocito de papel aceitado con letras apretadas y 2 firmas. Elena, bordado a puntadas rojas. Gabriel escrito con tinta que vista de cerca no era tinta. A cambio de una respiración nueva, dijo. La primera que no estaba gastada por el dolor. Elena cosió su nombre. Yo di la gota que cierra el pacto. Y quedó reservada. La tuya, una campanilla repiqueteó sola, nerviosa. Pensé en la puerta abierta a la noche que jadeaba. En mi madre llevándose un dedo a los labios. Córtalo. Sentí el impulso como un relámpago. Cortar el hilo, romper la reserva, devolver al templo lo que se tragó. Miré alrededor. Tijeras de sacristía para mechas y cintas. Las tomé. Si rompo esto, dije alzando el metal. ¿Qué exhala San Gregorio? Todo, respondió pálido. Nombres, favores, secretos, dolor. No lo hace por maldad, Inés. Lo hace porque lo alimentamos. Mi madre me dijo que lo cortara, repliqué. No para salvarse ella, para salvarme a mí. Gabriel dio un paso al frente. Hay otra vía, dijo. Antiguamente, si alguien ofrecía su aliento por otro, el templo aceptaba el intercambio. No muerte, no martirio. Un traspaso. Yo puedo... ¿Tú? Lo interrumpí. ¿Otra vez vas a firmar por mí? El silencio se clavó en la madera. Comprendí algo que no quería nombrar. La primera vez ya había firmado por mí. No para entregarme, sino para atarme. La vela se achicó derramando una lágrima de cera que dibujó un costado, una costilla. Afuera, sobre nuestras cabezas, la nave respiró más hondo. La niña Anselma asomó por la puerta con los ojos enormes. Está cansado, susurró. Si tú corres, él corre. Si cortas, él grita.
Sostuve el hilo con una mano. Con la otra acerqué las tijeras. El metal tocó la hebra. El templo entero inhaló de golpe. Los vitrales vibraron sin romperse. El órgano dejó caer una nota grave que se me metió entre las costillas. Vi nítida la sombra de mi madre al otro lado de la puerta lateral, quieta, esperando el chasquido. «Inés, por favor», dijo Gabriel, y en su por favor había un arrepentimiento viejo como la bóveda. «Si lo cortas sin rito, San Gregorio exhalará lo que no debe, y el pueblo se quedará sin nombres». Cliffhanger. Cerré los ojos y apreté las tijeras. El hilo se dio una hebra. Arriba las campanas sonaron 3-1-4-5. El fuelle golpeó a mi ritmo. Y en la pared norte, sobre el retablo de San Roque, apareció fresquísima una palabra escrita en rojo, como respirada sobre el yeso. Esta noche. Episodio 6. El coro de los que no vuelven. Subí al coro con una linterna vieja y el frasco ceñido al costado. Gabriel venía detrás más lento como quien asciende a su propia deuda. Anselma no nos siguió. Se quedó abajo, dibujando costillas con su tiza de cera y murmurando «no corras, no corras», como si pudiera regular el aliento del templo con una rima infantil. El polvo del coro tenía el grosor de una manta. Los bancos de los cantores, alineados como dientes, guardaban huellas antiguas de cera y de uñas. El órgano parecía dormido, pero cuando apoyé la mano sobre su madera, vibró como un animal que reconoce la voz de su amo. No mía, de la iglesia. En la pared lateral encontré un armario cerrado con una aldaba torcida. Gabriel la forzó con una llave que no quiso enseñar y sacó una caja de lata azul abollada en las esquinas. «Encontraron esto después de la tormenta del 83», dijo casi en secreto. «La noche que no volvieron». Dentro, entre cintas de seda enmohecidas y estandartes rotos, había una grabadora portátil con un casete translúcido. A través del plástico, la cinta era una línea de noche enrollada. En la etiqueta, un nombre escrito con marcador. «Coro Mayor. Vigilia». «No deberíamos escucharlo», me advirtió. «Entonces ponlo», le pedí. La grabadora, contra toda lógica, funcionó. Un chasquido, un siseo de cinta y luego un murmullo de bancos y estornudos leves, el sonido anodino de la espera. Después la nota. No armonía, no melodía, una sola frecuencia sostenida, humana. Las voces entraron una por una, tibiamente, hasta formar un hilo resistente que atravesó la nave como una aguja. El suelo respondió con una exhalación lenta. Sentí en el estómago ese tirón que ya conocía. El fuelle subterráneo adaptándose a una nueva cadencia. Aprendiendo. «Afinaron con el templo», susurré. Gabriela sintió derrotado. La cinta siguió. Oí nombres, no pronunciados sino respirados. Alguien, una mujer con voz de maestra, marcaba con palmas un patrón. 3, 1, 4, 5. Cada golpe era una luz en mi pecho. El coro repitió la frecuencia, más profunda. El edificio creció. Los vitrales vibraron sin romperse. La bóveda se arqueó como espalda de animal satisfecho. Luego llegaron los ruidos de la tormenta. Lluvia oblicua contra los cristales, el viento buscándoles los bordes, un trueno que hizo toser al órgano. Nadie dejó de cantar. Al contrario, subieron un tono como si acompañaran al cielo a deshacerse. El micrófono rozó tela. Alguien movió la grabadora y durante un segundo se oyó, muy cerca, una respiración sola, perfectamente circular. No era humana, era de casa. Me llevé un dedo al hilo rojo anudado a la muñeca. El casete crujió. La voz de la maestra se quebró. Otra vez ordenó. Fiat con aire prestado. La frecuencia cambió. No supe dónde, pero cambió, como cuando un pájaro rectifica el vuelo por una corriente invisible. El fuelle bajo tierra copió el movimiento. En la grabación alguien empezó a sollozar. Otro lo mandó callar con un shh suave. La tormenta ahora parecía dentro, no fuera. Sentí el paladar húmedo, la lengua pesada. El frasco en mi bolsillo se calienteó hasta doler. «Basta», dijo Gabriel, e intentó detener la cinta. La grabadora se negó. Sus botones se hundieron blandos, inútiles, como si estuvieran hechos de pan. Las voces dieron un último paso hacia una consonancia imposible. En el borde de esa perfección, la exactitud que mata, se escuchó la campana mayor. Una, otra y otra. No había sacristán en la cuerda. El templo las tocaba con sus cuerdas internas. El sonido siguiente no fue música, fue un vacío. Los micrófonos registraron la ausencia como si fuera materia. Un hueco que succionó la cinta, el coro, el viento, todo. Me llevé la mano a la garganta. No tenía aire. No porque faltara, sino porque no me pertenecía. San Gregorio inhaló. La grabación captó la succión con la fidelidad indecente de los aparatos viejos. Luego, silencio. No un silencio de finales, sino de apreciación. Como el que sigue a un sorbo de agua que apaga una sed antigua. La cinta corrió unos segundos mudos. A punto estuve de arrancarla.
Entonces, desde un rincón de la nave, no del casete de la nave, una voz de mujer dijo: «Clara, cansada madre. Inés, regresa». La grabadora se detuvo ahí, clavada como una aguja en el corazón. Cliffhanger. Al bajar la vista, vi que el hilo rojo de mi muñeca no estaba tirante hacia el fuelle. Apuntaba a la puerta del coro. Al otro lado, sin viento, la madera se movía, como si alguien respirara detrás, afinando su voz para entrar. Episodio 7. La reliquia que late. Abrí la puerta del coro con el pulso a galope. Detrás no había nadie, solo el cuarto del archivo musical. Armarios bajos, rollos de partituras, olor a polvo y vino desbordado en fiestas viejas. Sin embargo, el aire respiraba distinto, como si alguien acabara de salir. Gabriel llegó jadeando y en vez de mirarme, miró el suelo. Siguió con la linterna una hilera de cera reseca que terminaba en un cofre de madera, más humilde que sagrado, claveteado toscamente. «No toques», dijo. «Tarde». Toqué. La tapa cedió con un suspiro y apareció un paño de lino con bordes desgastados por manos devotas. Debajo, un relicario, óvalo de plata, vidrio abombado, una cruz sencilla encima. Lo tomé. El vidrio estaba tibio, y bajo el cristal, sobre un lecho de algodón, reposaba un trocito de hueso color marfil. Apenas la falange de un santo sin nombre, el relicario vibró. No fue sugestión. La plata me zumbó contra la piel, y el huesito, al compás, dio una serie de golpecitos como el corazón de un pájaro. En el mismo instante, el hilo rojo de mi muñeca se aflojó, resignado, como si ese nuevo latido mandara más que él. «Devuélvelo», ordenó Gabriel. «No sabes a quién pertenece». «Sí sé», mentí, y el nombre que no dije fue a mí, porque la vibración se ajustó a mi respiración, como si el santo, o quien fuera, aprendiera mi ritmo y lo corrigiera. Bajamos a la nave con el relicario entre mis dos manos, en pose de ofrenda robada. El fuelle bajo el suelo respondió como un animal celoso. El hueso tembló más, impaciente, y apuntó. Sí, apuntó hacia el pasillo central, luego giró leve hacia la izquierda, como una brújula con su norte recién descubierto. Seguí la dirección. Anselma, sentada sobre el suelo, dibujaba costillas con tiza alrededor de las lápidas. «No pases por encima de los nombres», me advirtió, y bordeé losas como si fueran estanques. La aguja me llevó hasta una tumba sin placa, una losa pequeña, anónima, junto a la cuerda de las campanas. Me arrodillé. El relicario se calentó. El huesito golpeó 3 veces, suave contra el vidrio. 3, 1, 4. Mis dedos encontraron un canto suelto. La piedra se levantó y un aliento húmedo subió desde las entrañas de San Gregorio. Ese olor a lino guardado y algo más nuevo. Leche. «No», dijo Gabriel, destemplado. «Sí», contesté ya abajo. El hueco escondía una caja metálica achacosa, de esas de galletas antiguas decorada con vacas azules, una caja de leche. La abrí. Dentro había postales apiladas, un mechón de pelo atado con hilo, una medalla rota y una fotografía doblada en blanco y negro con los bordes mordidos por los años. La alicé sobre mis rodillas. Mi madre, joven, sosteniéndome en brazos frente a la puerta mayor de la iglesia. Noche cerrada detrás. Su rostro no miraba a cámara. Miraba hacia arriba a los vitrales como si esperara luz de adentro. En el margen, a lápiz, una frase escrita deprisa. «Medianoche». Se lo prometí. La nave exhaló con fuerza, como quien sigue una historia que al fin empieza a explicar su propio dolor. Mis manos temblaron y el relicario, insistente, golpeó el cristal pidiéndome. ¿Qué? ¿Que lo acercara a la foto? Lo hice. El huesito vibró, feliz, y el vidrio empañado dejó ver una fisura finísima en su borde, como una sonrisa. «Inés, escucha». La voz de Gabriel bajó por la escalinata como una cuerda. «Antes de ti hubo otros reservados. A algunos los soltaron a tiempo, a otros los traspasaron. El relicario guía a los que el templo eligió, o marcó. Mi madre prometió mi aire», dije midiendo la blasfemia. «Pero no en misa, aquí, medianoche». «¿Qué rito es ese, Gabriel?» Él no respondió. Anselma asomó por la boca del hueco y dejó caer su tiza, que rebotó como un diente de leche. Susurró. «Si sigues el hueso, él te enseña a salir. Si sigues el hilo, te quedas». El relicario tiró hacia el fondo del foso, hacia un túnel angosto que no habíamos visto. Metí la foto en el bolsillo, tomé la caja de leche como si fuera un corazón prestado y avancé a gatas. El aire estaba más fresco, no a tumba, sino a patio nocturno. El huesito en mi mano marcó un ritmo contento. Cliffhanger. Al final del túnel, una puertecita de madera esperaba sin cerradura. La empujé, no daba al exterior. Daba a un patio interior que no conocía, un claustro sin cielo, iluminado por un resplandor pálido. En el centro, sobre un pozo, alguien había dejado otro relicario abierto, y dentro no había hueso,
Había un diente de leche. Episodio 8. El incendio que no quemó. Volvimos del claustro sin cielo con el relicario del diente de leche envuelto en el paño de Elena. Anselma iba delante, sosteniendo una vela corta que no goteaba. Gabriel cerraba la marcha rezando sin voz, como quien empuja una puerta con la espalda. Al entrar en la nave algo había cambiado. El aire olía a aceite y leche caliente, un aroma de cocina nocturna. El hilo rojo de mi muñeca vibró, celoso del diente que latía en pequeño contra mi palma. «No hagas fuego», dijo Gabriel. «Aquí el fuego enseña lo que el templo prefiere callar». «Entonces justo eso», respondí. Colocamos sobre el altar una corona de velas bajas, como en las vigilias viejas del casete. El mantel estaba limpio, blanco de procesión. Anselma acercó su pabilo. La primera llama se encendió y, contra toda razón, no dejó sombra. Encendí otra y otra. El órgano farfulló por sí mismo, incómodo. El muro norte dio 2 latidos cortos, como un animal que olfatea peligro. Cuando la cuarta vela prendió, el calor subió en una ola suave y el mantel empezó a arder sin ennegrecerse. «No es fuego», murmuré. «Es memoria encendida». La tela se iluminó desde dentro y, como si la fibra fuera pergamino, aparecieron letras que no estaban. Nombres, fechas, promesas, todo escrito en ese rojo obcecado de San Gregorio. Para sostener el techo se ofreció el pecho. «Respira por mí». Medianoche. Reconocí la caligrafía temblona del diario del sacristán y, entre líneas viejas, un trazo más joven, obstinado. Elena. Debajo, una frase que nunca vi en el cuaderno. «No lo dejes comer a nuestra hija». «Basta», dijo Gabriel, alargando la mano. No llegué a apartarla. El mantel no quemaba. La llama la atravesó como a un vidrio húmedo y le dejó, donde debía haber un agujero, una ventana. A través de ella vi la cámara torácica, el fuelle, las campanillas, la mesa con la caja de metal. Pero no la vi desde arriba. La vi como si mis ojos hubieran metido la cabeza en el pecho del templo. El fuelle no seguía mi ritmo esta vez. Batallaba con 2 compases distintos, el mío y otro, minúsculo, insistente. El diente de leche en el relicario palpitó feliz, a la frecuencia pequeña. «Nació aquí», dije, sin saber si hablaba de mí o de otra. Anselma me tiró del vestido. «Si sigues el diente, él te enseña a salir», repitió. «Si sigues el hilo, te quedarás adentro para siempre». El mantel ventana cambió. Del otro lado ya no estaba la cámara, sino el corredor del casete, el del coro. Vi a oscuras las espaldas de unas mujeres. Llevaban velas en cuencos de barro. Una de ellas, mi madre. Giró apenas la cara, suficiente para reconocer el perfil de Última Tarea. Sostuvo algo tapado contra el pecho. El calor de las velas me tocó las mejillas a través de la tela, real como una bofetada suave. «Elena», gimió Gabriel quebrándose. «Yo te di la llave y tú». No terminó. El órgano soltó un bramido y la llama creció. El altar parecía un hogar antiguo y la pared norte empezó a toser. Toser. Cada tos fue una palabra expulsada a trompicones. Traspaso. Reserva. Inés. Me arrodillé. El relicario del diente vibró como si riera y por un instante el hilo rojo de mi muñeca se aflojó. Pude imaginarlo cortado por fin. «Ahora», dijo Anselma, «si lo cortas cuando él exhala, suelta nombres». «¿Y si no?», pregunté. «Te suelta a ti». El fuego, o lo que fuera, no devoraba, se alimentaba de aire. La ventana mostró de nuevo el claustro sin cielo, el pozo del centro. Mi madre dejó el cuenco sobre el brocal. Destapó lo que apretaba en brazos. No era una imagen ni un libro. Era un paquete de telas que se movió. El órgano cayó. San Gregorio inhaló hasta que dolió. Y entonces la nave entera escuchó lo que no debió escuchar nunca. El llanto de un recién nacido saliendo de los respiraderos, viajando por las cuerdas de las campanas, rebotando en los vitrales. Cliffhanger. La ventana del mantel se cerró de golpe como un párpado. El diente de leche dio un latido de alarma. Desde el muro norte, muy cerca de mi oído, una voz infantil, no la de ahora sino la de antes, me susurró. «Mamá, no lo dejes entrar». Episodio 9. La niña de los respiraderos. Seguí el sonido por el pasillo lateral, con el relicario del diente latiendo contra la palma como un reloj impaciente. Gabriel caminaba detrás, sosteniendo una vela tan corta que parecía ya un suspiro. El muro norte respiraba con un silbido nuevo, infantil, como si cada piedra hubiera aprendido a decir la S con lengua de leche. Anselma nos adelantó, descalza, llevando su tiza. Se detuvo frente a una rejilla oxidada que siempre había pasado desapercibida, justo encima de la tumba sin placa. «Aquí hablan», dijo, y puso la oreja. Me agaché a su lado. El metal estaba tibio. Dentro, un pasadizo que olía a lino húmedo y a algo dulce, leche cocida. Toqué la rejilla,
vibró al ritmo del diente. La voz volvió, ahora más clara, muy cerca alguien pequeño articulando mundo con saliva. «Mamá, ¿estás?». Tragué un sollozo que no había pedido permiso. Gabriel clavó la vela en el suelo para tener las manos libres y tanteó con la uña la cabeza de un tornillo. Giró a medias, se rompió, nos dejó una herida de óxido en los dedos. «No es buena idea», dijo. «Todo conducto lleva a la cámara, y la cámara enseña a su manera». «Tengo que contestar», repliqué y acerqué la boca a la rejilla. «Estoy aquí». Silencio. Luego, una risita. No cruel. La risa de una cuna cuando el mundo le cabe en un puño. «Si estás, respira conmigo», pidió la voz. El relicario saltó, feliz, y el hilo rojo de mi muñeca se aflojó como una cuerda vieja bajo la lluvia. Sin pensar, inspiré al compás de ese compás diminuto que marcaba el diente. San Gregorio ajustó su pecho enorme a mi pequeña obediencia. El aire dio una vuelta por los conductos y regresó con un olor, no a incienso, sino a jabón de ropa de madre. «Te oigo», susurré. «¿Dónde estás?». «En el sitio de las paredes blandas», respondió la voz, «donde el eco no da miedo». Anselma dibujó 2 pulmones alrededor de la rejilla, con bronquios que se cruzaban como trenzas. Sus ojos brillaban sin maldad. «Si entras por aquí, sales por el claustro sin cielo», anunció. «Pero si respiras fuerte, el templo te copia y ya no te suelta». Mi madre había dicho: «Córtalo». Yo tenía tijeras. Miré el hilo. Solo con pensar en cortarlo, la rejilla se enfrió de golpe, como si la idea pusiera al templo en guardia. Gabriel me detuvo con 2 dedos en la muñeca. «Gesto mínimo, historia enorme. Escucha antes de romper», pidió. «A veces el hambre no es del templo, es de lo que dejamos adentro». La voz en la rejilla cambió. Sonó como cuando a un niño se le mete sueño en la boca. «Tengo un nombre», anunció orgullosa, «pero aquí me dicen nadie. ¿Me das el tuyo?». El diente golpeó el vidrio expectante. El hilo tiró hacia atrás, celoso. «Me llamo Inés», dije. «Soy tu madre». El metal vibró. El conducto devolvió una palabra que no necesitaba aprendizaje. «Mamá». El órgano dejó caer una nota clara, como un amén sin cura. Anselma sonrió y con su tiza añadió a los pulmones un corazón chiquito que latía 3-1-4. El suelo respondió con una exhalación que me acarició los tobillos. «Si tienes nombre puedes salir», propuse. «Te saco». «No puedes». La voz se hizo grave un segundo, adulta y antigua. «Para salir, alguien tiene que quedarse respirando. Así funcionan las paredes blandas». Miré a Gabriel. Él apartó la vista, culpable. «¿Qué hiciste la noche de la vigilia, Gabriel?», pregunté. «¿A quién dejaste respirando por mí?». La campanilla de la sacristía tintineó sola, lejos. El sacerdote tragó saliva. «A Elena», dijo al fin. La dejé cuidando el eco. El relicario se calentó como una brasa. La rejilla lanzó un aliento de cuna. «Mamá, tengo frío», dijo la voz. «¿Me prestas tu aire?». «Solo un poquito». Sentí como el hilo quiso aflojar del todo, dispuesto a entregarse. Mi madre, en alguna parte del templo, dijo «no sigas» con un murmullo que la piedra repitió. Yo alcé las tijeras. Cliffhanger. Antes de cortar, la rejilla tosió y expulsó algo que cayó a mis manos. No era polvo ni tela, era un chupete antiguo, de goma oscura, con mi nombre raspado en el aro. Y detrás del chupete llegó un soplo, helado, que decía con voz de Gabriel de hace años: «Fiat, con aire prestado». Hice episodio 10, el precio del milagro. Amaneció con olor a masa y a lino húmedo. San Gregorio marcaba un compás tranquilo, como si hubiera dormido bien por primera vez en años. Fui a comprar pan para distraer la cabeza del chupete antiguo con mi nombre, pero la distracción duró lo que tarda en sonar una campanilla. Don Lito, feliz, me enseñó el pecho libre y cuando le pregunté por la niña de sus trenzas, se le nublaron los ojos. Balbuceó. Se me escapó la palabra. Nadie se rió. En el pueblo, todos aprendimos deprisa que a los olvidos hay que hacerles un duelo corto. Regresé a la iglesia con la barra bajo el brazo y un miedo masticable en la boca. El hilo rojo de mi muñeca latía sin prisa. El relicario del diente, en cambio, marcaba un ritmo leve y contento, como si celebrara la nueva facilidad para respirar. En la nave encontré a 3 mujeres en la primera fila. La mayor sostenía una medalla y decía: «Gracias por el riñón», como quien entrega una carta. A su lado, una joven acariciaba la barriga aliviada de un embarazo que había amenazado. La tercera, con los ojos muy abiertos,
Repetía un nombre que no conseguía recordar. ¿Qué han dado a cambio?, pregunté. La mayor levantó la medalla. Detrás, con una punta, habían raspado letras torpes. Olvido de fechas. Gabriel apareció desde la sacristía, con el diario del sacristán abierto por la mitad. Señaló un capítulo que yo no había visto. Economía del aire. Leí por encima con el corazón en la garganta. Para cada beneficio, un desalojo. Los nuevos soplos no caben sin vaciar cajones viejos. Lo primero que se va son las fechas. Lo último, los nombres. Esto no es caridad, dije. Es trueque. Siempre lo fue, respondió Gabriel agotado. Solo que ahora lo vemos sin metáforas. La campanilla de la puerta lateral tintineó sola. Anselma entró con las manos manchadas de tiza. Traía en los dedos una memoria de patio y juego. Mi abuela ayer dejó de recordar la receta del flan, anunció. Pero ahora ya no necesita inhalador. La piedra exhaló satisfecha. El fuelle bajo el suelo se acomodó un poco más. Yo metí la mano en el bolsillo y toqué el chupete con mi nombre raspado. La palabra mamá me quemó detrás de los dientes. Quise pensar en el día en que nací, una manía tonta que siempre me ha calmado, repetir la fecha como un ancla. Y encontré aire, vacío. Gabriel, dije muy quedo, no recuerdo mi cumpleaños. No fue teatro. Busqué la cifra como quien rebusca una llave en un bolso pequeño y mis dedos solo tocaron forros. Las velas del altar temblaron. La pared norte dejó un latido corto, como un precio abonado. Anselma me miró con esa compasión de niños que huelen lo que los adultos no dicen. Se lo quedó, susurró. Pagaste sin saberlo. El diario del sacristán cayó de la mesa. Abierto en otra página, dejó ver una lista con 2 columnas. Entrada y salida. Frente a alivio de pecho del padre de Inés, leí reserva de una respiración. Frente a niños sin fiebre, 198, la última cifra borrada. Decía rostro de la madre. No pude terminar de leer. La tinta se corría, como si algo no quisiera que viera. No sigas, dijo la voz de mi madre. No desde el muro esta vez, sino desde mi boca, conteniéndome por dentro. La nave se llenó de gente agradecida y desmemoriada. Una mujer lloró porque su hijo ya no tartamudeaba. Luego se detuvo perpleja, sin recordar el nombre del niño. Los bancos crujieron con ese sonido de madera que acepta trato. Me acerqué al muro norte. En el yeso fresco, letras nuevas se escribían solas con paciencia de contador. Saldo pendiente. 1. Inés. ¿Qué te debo?, pregunté con la voz partida. El muro tosió y me devolvió una frase que no sabía que me pertenecía. Tu memoria de ella. La palabra ella se alzó como un dedo que señala sin tocar. No, dije, y la negativa me dejó sin aire. Eso no. El hilo rojo me apretó la muñeca, como recordándome que había otra opción. Cortar. Saqué las tijeras. El relicario del diente palpitó al borde de una risa, cruel por inocente. Gabriel, pálido, negó. Anselma, con los ojos azules como un cielo que no existe en el claustro, me dijo: si cortas cuando él exhala, suelta lo que tragó. Si cortas cuando inhala, te bebe. El templo empezó a tomar aire. Lento, profundo, como quien se prepara para un buceo largo. Cliffhanger. Levanté las tijeras, y antes de que el pecho de piedra llegara al tope de la inhalación, olvidé la cara de mi madre. No supe si tenía hoyuelos, si reía con dientes o labios, si sus ojos eran oscuros. En el yeso apareció la siguiente línea de deuda. Medianoche, intercambio final. Episodio 11. La cámara torácica. El túnel me llevó de nuevo a la cámara torácica. El aire allí no estaba quieto. Vibraba redondo como dentro de una caracola. El fuelle central, madera, cuero, correas, emitía un gemido bajo cada vez que subía y bajaba. De él partían cuerdas tensas que trepaban por los conductos hasta las campanas. Otras, más finas, se perdían en el muro norte, donde el yeso mostraba grietas en forma de costillas. El relicario del diente palpitó en mi palma. El hilo rojo en la muñeca latía aparte, celoso. Gabriel bajó detrás con una lámpara de aceite. Iluminó la pared más cercana. Allí estaban marcas de manos, grandes, pequeñas, superpuestas. Algunas hondas como si hubieran empujado con todo el peso del cuerpo. Otras apenas impresas, un roce, una caricia que quiso ser renuncia. Entre ellas, más abajo, descubrí 2 huellas paralelas, estrechas, de dedos cortos. Anselma, que nos había seguido a hurtadillas, tocó con la yema. Las mías, susurró. Jugué aquí cuando el templo estaba contento. Yo acerqué la lámpara a un sector blanquecino. La cal
tiznada de rojo viejo, tenía un rastro más reciente, el contorno de unas manos adultas y debajo una frase mal borrada por el roce. No sigas. La letra era de mi madre. Quise recordar su cara. El pensamiento tropezó en vacío y cayó. El yeso respondió con una tos breve. Pago registrado. Medianoche dice intercambio final. Hablé sin voz. ¿Qué exige? Gabriel no contestó. Dejó la lámpara en el suelo y abrió el diario del sacristán por un apéndice cosido a mano. Leí, con esa náusea de quien se lee a sí misma desde otro siglo. Si el reservado llega a la cámara, se le prueba el ajuste. 3145. Si su fuelle coincide, se le ofrece banco y brida. Uno respira por todos y todos guardan su nombre. Si rehúsa, se devuelve el aire con costo contrario. Costo contrario, repetí. O sea, devolver aire. Olvidando. Anselma señaló el fuelle. Encima colgaba un banco estrecho de cuero curtido con una correa y una hebilla. Al lado, una boquilla de barro esmaltado con una hendidura. El metal de la hebilla llevaba iniciales raspadas. E. G. Elena y Gabriel. Tragué una punzada de rabia y ternura. Ella se recostó aquí, dije. Para que tú no, admitió Gabriel. El relicario del diente tironeó hacia la boquilla alegre. El hilo rojo, en cambio, se tensó hacia la pared de no sigas. 2 vías, 2 ritmos, 2 deudas. Las campanas dieron un golpe seco arriba. 3, 1, 4, 5. La cámara respondió como una bestia que entiende orden. El fuelle bajó hasta casi tocar el suelo, aspirando lo que todavía no le habíamos dado. El chupete con mi nombre en el bolsillo del vestido se heló como si lo hubiera lamido la noche. Si me acuesto, dije, ¿qué gana el pueblo? Años, respondió Gabriel. Un techo que no se cae, nombres que no se van, por un tiempo. Y yo, tú, te quedarías, no muerta, en respiración. Elena se levantó antes de que sellaran la hebilla. Por eso sigues reservada. Anselma me miró con una seriedad antigua. Si soplas por la boquilla cuando él exhala, te sueltas, explicó. Pero alguien tiene que soplar cuando él inhala. El fuelle dio un tirón, del conducto cercano llegó un susurro pequeño, mamá. La palabra empujó lágrimas que no recordaban de quién eran. Toqué el no sigas. Bajo mis dedos la cal se deshizo y dejó ver otra línea, oculta. No sigas. Mi camino, comprendí. Mi madre no prohibía el corte, prohibía la brida. Me acerqué al banco. Probé el cuero con la mano. Cálido, usado. El relicario latió a mi ritmo, aprobando. El hilo rojo, mi deuda, me mordió la muñeca. Saqué las tijeras. El aire en la cámara se volvió espeso, miel que pide lengua. El fuelle subió, preparándose para la exhalación. Ahora, dijo Gabriel, si vas a cortar, que sea cuando suelte. O nos bebe a todos. Las campanas comenzaron a tocar solas, allá arriba. 1, 2, el compás crecía hacia el tope. Acerqué las tijeras al hilo. El metal rozó la hebra. El fuelle llegó a su cima y por un instante mínimo el pecho de la iglesia quedó vacío. Cliffhanger. Respiré hondo para soltar. Y desde la boquilla brotó una voz que no era niña ni adulta, sino mía multiplicada. Si cortas ahora, recordarás su cara, pero olvidarás la tuya. Episodio 12. La última exhalación. El fuelle subió hasta quedarse quieto en el borde del silencio. Yo tenía las tijeras rozando el hilo rojo. El relicario del diente brincaba en mi palma como un pajarito en jaula. La boquilla de barro a un paso ofrecía su mordida. Anselma, de pie junto a las marcas de manos, apretaba su tiza como un crucifijo. Gabriel sostenía la lámpara de aceite y con la otra mano el diario del sacristán abierto por la página de costo contrario. Si cortas ahora, repitió la voz multiplicada desde la boquilla, recordarás su cara, pero olvidarás la tuya. No pude imaginar mi rostro, solo una zona en blanco donde debían estar mis ojos. Pero vi, nítida, una cocina de madrugada, una taza ladeada, un jabón verde, Elena alisando un paño. Elegí. Madre, dije. Yo pago, abrí las tijeras. Esperé la exhalación. El fuelle tembló, bajó 1 milímetro, 2. El pecho de San Gregorio soltó aire como un océano que se retira dejando vivir a la arena. Corté. El chasquido fue minúsculo y sin embargo la nave entera se estremeció. Arriba en la sombra, las cuerdas de las campanas vibraron con un zumbido de abejas. Los conductos expulsaron un aliento frío cargado de nombres. Los oí pasar como un rosario al revés. Apellidos, motes, besos de barrio. Vi sobre el yeso del muro norte cómo se deshacían palabras de deuda. Saldo pendiente, reserva, traspaso. El hilo ya suelto cayó de mi muñeca como una vena cortada que se resigna. Recordé su cara. No como un retrato, sino como se recuerda una temperatura. La tibieza de su mano en mi frente. La arruga pequeña junto al labio cuando mentía por amor. El brillo que era capaz de ponerle al hambre. Lloré de golpe.
Lloré con alegría y con una especie de vergüenza, la de quien ha estado llamando madre a una sombra y al fin la encuentra. «Elena», me salió del pecho. El templo siguió exhalando. Los vitrales sudaron agua antigua. El mantel del altar, que una vez fue ventana, se tensó como un tambor. Por sus fibras pasó una luz pálida y por un segundo creí ver de nuevo el claustro sin cielo. Gabriel se tambaleó. De su boca salió una palabra que no le pertenecía. «Perdón». «Habla», le pedí sin mirarlo. Él negó con la cabeza y la lámpara le tiñó de aceite los ojos. «No hace falta», dijo una voz a mi espalda. No era de Anselma, tampoco de la niña de los respiraderos. Era mía, pero venía del conducto más cercano, como si mi infancia hubiera aprendido a pronunciarme desde el otro lado. Un soplo helado me tocó la nuca. «¿Quién te cambió en el Moisés?», pregunté en voz baja, obedeciendo el destino de una pregunta que el diario ya había escrito sin caligrafía. El templo exhaló un poco más, hasta el fondo, y la respuesta llegó en forma de susurro claro, antiguo, leído por miles de piedras a coro. «Gabriel». Él dejó caer la lámpara. La llama se enroscó en el suelo y se apagó sin carbonizar. Anselma apretó mis dedos con su mano tibia. El diario del sacristán, abierto como una boca, mostró una anotación que alguien había querido arrancar. Un bautismo con 2 líneas. «Inés, nadie». Y al margen, una cruz diminuta. «Te cambié el aire», dijo Gabriel apenas audible. «La noche en que tu padre se moría y la vigilia cantaba, Elena llegó con tu Moisés. San Gregorio se bebía a los cantores. Yo no quise que te bebiera también. Intercambié el aliento de un recién nacido que ya no respiraba por el tuyo. Era eso o perderos a ambos. El templo te reservó, y a Elena la ató a la brida para que pudieras crecer. El relicario del diente dejó de latir y quedó tibio, inocente. La boquilla devolvió una última ráfaga. «Mamá». Miré el muro. En el yeso sobre la frase «no sigas, no hay camino», apareció otra recién escrita con pulso firme. «Sigue el tuyo». Subimos de la cámara torácica a la nave como quien abandona un vientre. Afuera la noche respiraba más despacio. La puerta lateral, la que se abría a la nada, estaba entornada. La empujé. No había la calle del pueblo. Había una exhalación blanca que olía a sábanas nuevas. En su borde, una silueta con abrigo pardo esperaba, sonriendo con esa arruga junto al labio que por fin recordaba. «Inés», dijo. Di un paso. Anselma me sujetó la falda. «Si entras te quedas en aire», advirtió seria. «Si cierras el pueblo respira solo», miré a Gabriel. No buscaba absolución, buscaba el valor de sostener su pecado con las 2 manos. Le respondí con un gesto que fue, al mismo tiempo, perdón y sentencia. Final. Cerré la puerta. San Gregorio dio una última exhalación que devolvió a los vecinos sus cumpleaños, a las madres los nombres de sus hijos, al panadero el recuerdo de su trenza favorita, y a mí el rostro de Elena. Al mirarme en el vidrio del relicario, no supe quién era la mujer que me devolvía la mirada. Había pagado el precio. Recordarla para olvidarme. En el muro norte, bajo todas las cuentas saldadas, quedó escrita una sola palabra, al rojo vivo como una promesa que respira: libre. Episodio 13. El nombre que regresa. San Gregorio, por primera vez en generaciones, dormía sin ronquido. El muro norte no latía. El órgano parecía hueso frío. Bajo la palabra libre, escrita en rojo, alguien o algo había dibujado una línea fina como un aliento fino que se niega a desaparecer. Anselma, a mi lado, sopló sobre la cal. Nada, ni tos ni exhalación. La iglesia, silenciosa, era un animal que por fin había comido lo suficiente. «Ahora respira el pueblo», dijo la niña. Pero el silencio cansa. Tenía razón. Los vecinos, felices por lo recuperado, hablaban bajito, como si un eco aún cobrara impuesto por cada sílaba. «Don Lito me regaló una pieza dulce de las de tu cumpleaños», dijo, y me sostuvo la mirada con una ternura rara. Sabía que yo no sabía la fecha. Le di gracias con voz prestada. Volví a la nave con el relicario del diente en el bolsillo. Ya no latía. Era un vidrio que guardaba un mar en calma. Quise sentir el tirón antiguo en la muñeca. El hilo rojo, cortado, era solo un hilo. Me sentí ligera y a la vez hueca, como una campana sin badajo. Gabriel recogía cera del suelo con una espátula, oficio humilde para un pecado tan alto. «No sé quién seré sin tu deuda», le dije sin acusación. «Quizá por fin tú», respondió. «La libertad no siempre se reconoce por el espejo». El diario del sacristán quedó guardado. La cámara torácica cerrada. Pensé que el cuento terminaba ahí, con una puerta entornada hacia la nada y una madre a la que, al fin, podía poner rostro en las noches de fiebre ajena. Pero la libertad tiene fe en los nombres y los nombres llaman como campanas. Empezó con un detalle pequeño.
En la rejilla de los respiraderos aparecieron cintas de luz polvosa que subían y bajaban como pececitos. Anselma pasó el dedo. Se quedó una chispa en la yema, olor a jabón verde. ¿Lo sientes?, pregunté. Sí, dijo, pero no es el templo. Es alguien que todavía respira adentro. Esa tarde las madres de la plaza contaron lo mismo. De los respiraderos salían risas brevísimas, como si un juego continuara sin público. Me acerqué a la rejilla de la tumba sin placa, la que devolvió mi chupete. Me arrodillé. Nadie, susurré. Ya puedes salir. He cortado. Silencio. Luego, un rumor de cuna balanceada y una frase que me atravesó la garganta. El nombre me queda grande si tú no me llamas. Recordé el renglón arrancado del bautismo doble. Inés. Nadie. En algún lugar, mi aire había sido cambiado por el de una criatura sin edad. No era fantasma, no era santo. Era un nombre sin uso, y los nombres, si no se usan, se consumen como velas. ¿Cómo te llamo?, pregunté. El metal se templó. Desde el conducto llegó un suspiro con olor a leche cocida, a lana recién hervida. Una memoria volvió, no mía, pero alojada en mí. Noche de vigilia. Elena inclinada sobre un Moisés, 2 cruces en el margen del libro. El padre Gabriel tachando con mano temblorosa. Dime aire, dijo la voz, hasta que me des mi verdadero. Me ardieron los ojos. Aire, tan exacto y tan poco. ¿Qué derecho tenía a bautizar lo que se me había encomendado con una usurpación? ¿Si te nombro, sales?, pregunté. Si me nombra mi madre, salgo. La frase encendió un rincón de mi pecho que no era mío. Elena. Su perfil de última tarea, su abrigo pardo, la arruga junto al labio. La puerta lateral, ahora cerrada, respiró leve, una nostalgia sin fuerza. No puedo traerla, dije, pero puedo aprender a hacer su voz. Fui al coro. Encontré la grabadora. El casete aún marcaba vigilia. Pulsé rec, mi voz, torpe, buscó una frecuencia que el cuerpo recordaba mejor que la mente. 3, 1, 4, 5. Canté el Fiat al revés, como un deshilado. No para invocar al templo, sino para abrir un hueco en mí. Cuando la cinta giró 1 minuto, bajé a la rejilla y le puse el aparato delante. Escucha, le pedí, y sal cuando oigas a tu madre. Play. Sonó mi voz, y no era mía, era la suya, la de Elena con su temblor de madrugada. Anselma se santiguó sin cruz. El respiradero tosió y soltó una pluma blanca. La tomé en la palma. Olía a sábanas nuevas. Luego, un dedo pequeño, tibio, tocó el borde de la rejilla desde dentro. Cliffhanger. La campana mayor, muda desde la exhalación, dio una nota perfecta. Y en el yeso, bajo libre, apareció otra palabra respirada en rojo. Nómbrala. Episodio 14. El bautismo del aire. Pegué la frente a la rejilla. El metal estaba tibio como una frente de fiebre leve. Anselma, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, abría y cerraba su tiza como si fuera un abanico. Gabriel, a un lado, sostenía un cuenco con agua que no era del grifo. La había recogido del goteo de las campanas al amanecer. Agua de bronce, dijo, con un respeto que en otra vida me habría hecho reír. Si tiene nombre, sale, repitió Anselma. Pero no un apodo, un verdadero. El casete que había grabado con mi voz de Elena seguía en mi bolsillo, listo como una llave. Lo puse junto a la rejilla y apreté play. La nave se llenó de un murmullo de madrugada. Cada sílaba, una hebra de aire de mi madre trenzada con la mía. La voz dijo, hija, estoy. Y la rejilla respiró de vuelta. Dime cómo te llamas, pedí. Dímelo tú. No puedo, susurró. Si me lo doy yo no cabe. Mi nombre viene de afuera. Gabriel dejó el cuenco sobre la tumba sin placa y abrió el diario por una página sin numerar. La tinta vieja advertía, bautismos de reserva, agua en exhalación, aceite en inhalación, nombre del linaje o nombre nuevo si el viejo no alcanza. ¿Linaje?, pregunté. Elena, dijo Gabriel, y el nombre hizo una hondura en la madera. Toqué el vidrio del relicario con el diente de leche. No latía. Sin embargo, el vidrio se templó, como si una respiración minúscula lo hubiera empañado desde dentro. Recordé la arruga junto al labio, el jabón verde, el paño alisado. Recordé a Elena, pero no quería ponerle su nombre a otra boca. No quería que el eco me sustituyera. Busqué uno que cupiera en esa risa de cuna y no le robara el sitio a mi madre. Lo vi como se ven las cosas antes de dormir. Luz. Lucía, dije. Te llamas Lucía. El muro tosió una sola vez como quien anota. Del conducto bajó un soplo tibio que olía a lana hervida. La rejilla se aflojó. Una manita tocó el borde, con uñas como comillas. Anselma dejó la tiza y muy despacio dibujó a su alrededor unos bronquios hacia afuera.
no hacia adentro, como si invitara a la iglesia a exhalar. Agua. Ahora, pidió Gabriel con voz baja. Levanté el cuenco. No pronuncié fórmulas. Apenas dije en la voz prestada de mi madre: Lucía, te bautizo con el aire que nos queda. Derramé el agua de campana sobre la rejilla. No chorrió. Se evaporó, y el vapor entró por el conducto como si obedeciera a una boca. La nave se estremeció. El fuelle, abajo, probó un latido nuevo y yo temí haberlo despertado con hambre. No inhales, me advirtió Anselma seria. Solo exhala. Soplé. 1 vez, 2, 3. El temple del metal cambió de tibio a vivo. La pequeña mano apretó reclamando mundo. Gabriel, temblando, untó los labios con aceite santo y rozó la rejilla con el pulgar como si unara un labio invisible. Lucía, repetimos los 3. La campana mayor no tocó. Tocó la menor. Una sola gota de bronce cayendo en el pozo de la nave. El muro escribía rápido, impaciente. Intercambio. Nombre por latido. Sentí el hilo cortado en mi muñeca moverse como si quisiera nacer otra vez. El fuelle bajo la piedra intentó inhalar. No, dije y puse 2 manos sobre la cal. Aquí no se come. Apreté el stop del casete. Silencio. El templo quedó pendiente de nuestra respiración, no al revés. Desde la rejilla una risa. Luego el peso de algo muy pequeño acomodándose para salir cliffhanger. La rejilla cedió medio centímetro. Un ojo oscuro, brillante, me miró desde adentro. Dijo mi nombre sin voz: mamá. Y el muro, por primera vez, escribió no en rojo, sino en agua: sácala. Episodio 15. La que sale con nombre. La palabra sácala lloró en el yeso como si la hubiera escrito la lluvia. Quitamos los tornillos con la paciencia de quien arranca una espina vieja. Anselma sujetó la rejilla. Gabriel, de rodillas, sostenía el cuenco como un cáliz. Yo, con el relicario en la boca, para tener las manos libres, metí los dedos entre los hierros. Por un instante sentí los 2 compases. El de la piedra queriendo inhalar. El de mi pecho empujando hacia afuera. A la de 3, dijo Anselma. 3, 1, 4, 5. Reí por dentro. La niña había convertido el código de San Gregorio en un metrónomo de parto. Tiré. La rejilla se abrió al ancho de una cara pequeña. Un soplo frío, luego tibio. La piel contra mis dedos era real. Una frente de leche, una sien que palpitaba. Lucía. Dije su nombre sin pronunciarlo. Lo dije con aire. El templo escuchó y respondió con un tirón brutal que quiso robarme la exhalación. «No inhales», gritó Anselma. Obedecí. Puse la boca cerca del metal y soplé. No mi aliento de ahora, sino el que mi madre me dejó para pagar. Ese resto de madrugada guardado en el casete, en los paños, en el hilo ya roto. Soplé hasta marearme. El fuelle, abajo, se desconcertó. Sin inhalación que copiar, solo le quedaba devolver. La niña pasó una mano, luego la otra. Tenía en el puño algo duro, mi chupete. Lo solté caer al cuenco. Chapoteó como una campanada. Gabriel lloraba con la boca cerrada. La piedra, ofendida por nuestra negativa, tembló de techo a suelo. En el mural de costillas de Anselma, una de las líneas se borró sola, como si la iglesia perdiera una costilla y tuviera que aprender a vivir con menos. «Ahora, Inés», dijo Gabriel blanco, «el fuelle va a exhalar. Si tú exhalas encima, Lucía sale. Si no, se queda a medio nombre». Subió un rumor desde la cámara torácica, una ola en la garganta de la casa. El borde de mi visión se volvió estrecho. No sabía si tenía cara, pero tenía boca. La puse junto al borde y exhalé con todo lo que me quedaba. El fuelle soltó. La nave se abombó hacia afuera. La campana menor dio 3 golpes cortos y entre mis manos nació, sí, nació, un peso tibio que buscó mi pecho. No por leche, sino por oído. Quería escuchar mi corazón. «Lucía», susurré, y la sílaba me arregló algo en el centro. La iglesia no se vino abajo. Se quedó, sin embargo, sin su comensal favorito. Respiró una vez más por costumbre, y el aire sonó hueco, como un cántaro vacío que de pronto entiende su destino: guardar agua en vez de beberla. En el muro, el rojo no escribió deuda ni saldo. Escribió una instrucción: «Fuera». Salimos al atrio. A esa hora, el pueblo amanecía sin prisa. Don Lito abrió la panadería. La niña de sus trenzas, que ahora sí tenía nombre, le colgó del cuello. Las madres de la plaza contaron cumpleaños como si fueran milagros. Nadie se desmayó, nadie olvidó, nadie recordó de más. ¿Y ahora?, preguntó Gabriel a mi costado. ¿Qué respira San Gregorio? Lo que respiran las casas cuando se quedan en silencio, respondí. ¿Quién las habita? Y hoy lo habitamos nosotros. Anselma dibujó con su tiza 2 pulmones hacia afuera en el umbral de la puerta. Los sopló. La tiza corrió en polvo y se encendió un segundo al sol, como si el aire aceptara el nuevo pacto.
De aquí en adelante el templo exhala, no traga. Guardé el relicario. Dentro del vidrio, el diente ya no pedía, y besé a Lucía en la sien, donde palpita el nombre cuando aún es reciente. Antes de irnos, volví la vista al muro norte. Bajo libre, el agua de Sácala se había secado y dejó un rastro transparente. Al lado apareció una última palabra al rojo vivo, esta vez sin hambre, escrita con pulso de casa. Queda. No supe si me hablaba a mí, a Lucía o al pueblo. Quizá a todos. Me miré en el vidrio del relicario y por primera vez desde la última exhalación reconocí una fracción de mi cara. No completa, no exacta, pero suficiente para empezar. Esa noche, al acostar a Lucía, grabé una cinta nueva. No para el templo, sino para quien venga. Si alguna vez la iglesia vuelve a respirar, acuérdate, los nombres no son comida, son techo. Y al apagar la luz, San Gregorio quedó en su sitio de piedra y de polvo, aprendiendo a respirar solo cuando alguien ama. Epílogo. La costumbre del aire. La primera semana sin latidos en el muro norte fue como aprender a dormir sin un zumbido antiguo en la casa. San Gregorio dejó de comer y empezó a aguantar hambre como los templos decentes. Con paciencia, con polvo, con golondrinas que prueban techos al atardecer. Nadie se desmayó. Nadie olvidó la fecha de nadie. A ratos, el silencio parecía desmesurado, como si nos hubieran quitado un ruido que al final extrañábamos. El pueblo, sin embargo, se acomodó a una costumbre nueva, respirar por sí mismo. Guardé el relicario con el diente de leche en una caja de galletas sí, la de las vacas azules, y lo dejé en la sacristía, con un papelito para recordar que no recordamos por otros. Gabriela sintió con una vergüenza limpia. Siguió barriendo cera, repartiendo agua de campana a las mujeres que paren, aprendiendo a decir perdón sin pedir absolución. Un domingo, cuando levantó la patena, su voz no tembló. La misa tuvo palabras otra vez y, en el momento de la paz, él mismo cruzó la nave para darme la mano. La mía era nueva y antigua a la vez, ya no sabía mi cara entera, pero la parte que quedó se parecía lo suficiente a quien quiero ser. Anselma pintó en la puerta un par de pulmones hacia afuera. Cada vez que abrimos, la tiza vuela como harina al sol. Es para acordarse, dice, ha decidido cuidar la iglesia cuando los grandes se cansen. Ya tiene un llavero con una medalla sin santo. Solo con una palabra, exhala. Lucía crece con la serenidad de quien fue llamada sin apuro. De noche, cuando se inquieta, le pongo el casete que grabé, no el de la vigilia, sino el mío, una nana sencilla que dice los nombres son techo. Ella hace su parte, se duerme. A veces, mientras la acuno, siento que bajo las losas queda el eco de la cámara torácica. No late. Respira a la distancia como una casa vecina. Le agradezco en silencio, me devolvió a mi madre y me cobró la exacta moneda de una cara incompleta. No negociaría distinto. En el atrio, Don Lito hornea pan con un perfume que se mete en la misa y la vuelve humana. Su hija, ya puedo decir Esther sin dudar, me trenza el pelo y me pregunta por qué el muro tiene escrita la palabra libre. Le respondo que es una fecha, pero de las que no caducan. Ella se ríe y corre. El pueblo ha recuperado esa risa, suena más fuerte que cualquier órgano. A veces, en la siesta, una corriente fría pasea por la nave y mueve una vela sin encenderla. Nadie se alarma. Nos hemos puesto de acuerdo en no tenerle miedo al aire. Si entra, que salga. Si pesa, que descanse. El único rito que conservamos de la vigilia es un contrario. Cada solsticio abrimos todas las puertas, llamamos a los ausentes por su nombre verdadero y exhalamos, juntos, 3, 1, 4, 5, hacia la calle. Los nombres suben por la cuesta, atraviesan el mercado, se enredan en el campanario y regresan convertidos en saludo. Es un juego serio. Es libertad practicada. Un día de viento, la puerta lateral, aquella que daba a la noche que respiraba, crujió. Me acerqué con Lucía en brazos. Al abrirla, solo había patio, piedra, hiedra. Nada de bocas. Nada de promesas famélicas. El borde del umbral, sin embargo, exhaló un olor a jabón verde. Dije en voz baja, Elena. No apareció. No hizo falta. La arruga junto al labio vive donde deben vivir los milagros, en la memoria que no se cobra a nadie. Si alguna vez volvemos a escuchar a San Gregorio latir, sabremos qué hacer, abrir, no cerrar, exhalar, no ceder, nombrar, no ofrecer. Porque una iglesia que respira puede ser un monstruo o un hogar. Y en este pueblo, al fin, elegimos lo segundo, construir techo con nombres y dejar que Dios, si quiere, aprenda a respirar con nosotros, no de nosotros.